Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles de nuevo por este medio virtual, por este canal de El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza, que es el canal de YouTube, y por Facebook en vivo, por Facebook Watch, ¿verdad? Que así se llama, gracias a Dios, porque nos permite estar conectados en este día. Pues es un día especial para un servidor, ya que pues, es mi cumpleaños. Y quiero agradecer a todos aquellos que me han felicitado el día de hoy por medio de aquí de Facebook. Gracias, primeramente, pues gracias a mi familia, gracias a mi esposa, a mis hijos que me felicitaron, gracias a eh, Arturo, a José, a Alejandro, gracias a mi esposa Silvia, gracias a la familia que ahorita me acompañó también, a cada uno de ellos en un agasajo, en una comida, gracias a mis cuñados, a su esposa, eh, sus niños también que vienen de Nogales, que vienen de Hermosillo también, tíos de mi esposa. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, mis hermanos allá en Esperanza y en Obregón que me mandaron sus felicitaciones. Gracias, muchas gracias porque pues se han acordado de un servidor y me hacen sentir eh, apapachado, me hacen sentir a gusto, me hacen sentir con el amor de Dios en mi vida y me hacen sentir que pues que no estoy solo, ¿verdad? Eh, gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias al Señor. Eh, y pues Dios bendiga sus vidas, también aquellos que me han felicitado por Facebook. Eh, pues gracias a mi hermano Rubén Durón, que Dios bendiga su vida. Gracias también a Lot Iriarte Parra, que Dios bendiga su vida también. Gracias a mi prima Diana Lisset Cruz, Dios la bendiga su familia, su hogar. Dios bendiga a mi tía también, mi tía Diana, mi tío Manolo, gracias, mis primos, a Adán, su familia, a Manolito, su familia, a Miriam Espinosa, que Dios bendiga su vida y su hogar también. Para Areli, pues mi hermana, su hogar, su esposo, sus niños. Francisco Ignacio Palacios Mora, el Pipo allá, Esperanza Sonora, Dios bendiga también su hogar. Gracias, Pipo, Dios te bendiga. Para Mari Alma Villa, que Dios bendiga su vida también, muchas gracias, Mari. Cuatro Caminos, pues Ronnie Valdenegro Portillo, que Dios te bendiga, Ronnie, gracias. Bendiciones para tu hogar. Cierreño Celestial, gracias a Dios por este grupo que le canta a Dios. Muchas gracias por sus felicitaciones. Para Juanita Estrella, que Dios la bendiga también. Gracias, muchas gracias, Juanita. Odmara también, que Dios la bendiga. Onamara, se llama. Dios bendiga su vida. Para Olga María García Rubalcaba, también gracias, Olga. Para Carlos Fernando Loera Mesa, mi amigo y mi hermano, allá está, no sé si está en Esperanza o está ahorita ya en Los Cabos. Dios bendiga su vida y su familia, gracias. Gracias, Carlos, mi tocayo. Gracias a Dios por tu vida, un saludo fuerte, un abrazo sincero. Dios te bendiga. Para Ramos, mi prima, que está allá en Estados Unidos, Dios la bendiga también, allá su familia, sus hijos, su esposo, que Dios bendiga su vida. ¿Quién más? Edgar León. Bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga todo lo que ustedes hagan, lo que emprendan. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus hogares. Gracias, muchas gracias. Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que el Señor es misericordioso, sabemos que el Señor es el que hace las cosas y siempre las hace bien. ¿Bien? Así que
Él es el que se encarga de todas las cosas y hay que darle gracias a Dios, gracias a Dios. En este caso, pues yo le doy gracias por esta oportunidad que me da de cumplir años, poquitos años, ya andamos en la mitad del, del siglo y un poquito más, ¿no? Gracias a Dios, 52 años que el Señor me permite cumplir y doy gracias porque ha sido una gran dicha, una gran bendición cumplir estos años, pero servir también a Dios, estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis familiares y amigos. Gracias, muchas gracias. También gracias a los compañeros de trabajo, CECITES, que Dios bendiga sus vidas y gracias por sus felicitaciones. En fin, es algo que tenemos que aquilatar nosotros, que cada año que pasa es una bendición que Dios nos da, es una oportunidad para seguir adelante, es una oportunidad para decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón y te damos gracias, Señor, por tantas cosas que tú has hecho, por tantas cosas en las cuales te has manifestado. Gracias porque hasta aquí tú has sido en nosotros. Gracias porque podemos nosotros saber que tenemos a un Dios que nos escucha, que escucha la oración, que escucha nuestras peticiones, que escucha todo lo que nosotros hablamos, decimos, comentamos en nuestro corazón y en nuestra mente, pero también cuando nos arrodillamos, el Señor hace cosas grandes y hermosas en nuestra vida. Nosotros mismos somos un milagro del Señor. A veces queremos nosotros ver milagros físicos, claro que el Señor los hace, pero tú y yo somos un milagro porque al Señor le plació que tú y yo viviéramos el día de hoy después de el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Imagínense, el Señor le plació que tú y yo estemos adorando y bendiciendo su nombre el día de hoy y que nosotros formáramos parte de esa familia que se llama Jesucristo, Iglesia de Cristo, Cuerpo de Cristo, y es algo por qué darle gracias el día de hoy. Gloria a Dios, gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho, pues en mi vida, y yo sé que ha hecho muchas cosas en la vida de ustedes. El día de ayer estuvimos con los jóvenes del CREDA, estuvimos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo pues un ratito de lo que Dios nos ha dado a nosotros y pudimos sentir la presencia de Dios juntos. Me dio gusto que pues pude conocer a jóvenes nuevos, la mayoría ahorita son nuevos y Dios está obrando en sus vidas, Dios está obrando en sus corazones. Hay que orar por ellos, bendecirlos, llevarlos en oración todos los días. Hay centros de rehabilitación cristianos y doy gracias a Dios por este centro que hoy se llama CAPSIC, Centro de Atención Psicológica, que aquí está en Benjamín Hill, antes CREDA, y que Dios está haciendo cosas grandes, está haciendo cosas hermosas en los corazones de las y los jóvenes, de las jovencitas y los jovencitos, que está cambiando muchas vidas y Dios está tocando corazones, está transformando vidas, está transformando familias y está trayendo paz, está trayendo seguridad, está trayendo alegría y gozo en los corazones y en los hogares. Muy bien, vamos a ver el tema del día de hoy que, pues como les comentaba, cumpleaños. Gracias a Dios. Me gustaría saber si está llegándoles la señal hasta allá donde están, que me den un like o algo, porque no me aparece absolutamente nada. El tema del día de hoy se llama el reino de los valientes. El reino de los valientes. Si alguien es valiente, si alguien ha demostrado que es valiente, es nuestro Señor Jesucristo. Él ha demostrado que es un Dios
que Él es hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que no se aferró a ser como Dios, no se aferró a ser, a quedarse como lo que era, como un como hijo de Dios. No se aferró a ser como Dios y estar sentado en el trono, sino que Él se despojó de todo lo que tenía y vino aquí a la tierra y encarnó. Amén. Dice la palabra que el verbo encarnó, el verbo encarnado, y eso se refiere a Jesucristo, que Él se despojó de todo lo que tenía y vino a nacer engendrado por el Espíritu Santo, vino a nacer en una mujer virgen, o sea, en María, y desde entonces, desde que Él nació, empezó Él a vivir en esta tierra, pero pues la humanidad pues no, realmente no lo recibió como debería de haberse recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si recordamos, todos festejamos Navidad y lo ponemos en un pesebre, porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si ponemos dibujos, algunos ponen nacimientos, los que acostumbran a hacerlo, o ponemos ahí un recordatorio de que Jesús es el motivo de la Navidad y con un nacimiento ahí del Señor en dibujo o animado, de muchas maneras. Pero recordemos que Él nació en un pesebre. Recordemos que Él nació en ese lugar en donde no había, dice que no hubo lugar para ellos en un mesón, como un tipo de hotel. No hubo lugar para ellos en el mesón, pero había un pesebre que estaba solo, había animales, por supuesto, y como había animales, pues había comida de animales, pero también había desecho de animales, ¿no? Pero en ese momento, cuando María dio a luz al Señor Jesús, todo aquel lugar, dice, se alumbró con aquella luz que venía de aquella estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías, gloria a Dios. Y todo aquel lugar cambió, fue lleno de la gloria de Dios y todos los aromas se fueron. Gracias a Dios. Todo lo que había ahí se cambió, se transformó de tal manera que empezó a haber un aroma agradable, un aroma de la gloria de Dios, una presencia maravillosa de la gloria de Dios, la majestad de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios en aquel lugar, y fue transformado todo el ambiente de tal manera que vinieron aquellos pastores a adorar al Hijo de Dios, a adorar al Mesías, el Mesías prometido, a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquellos ángeles aparecieron en el cielo y empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todo eso sucedió, pero recordemos que el Rey de Reyes nació en un pesebre. Nadie de nosotros, yo creo que nuestros hijos nacieron en un pesebre, ni queremos que nazcan en una situación de ese tipo. Pero sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un pesebre. Y eso marca una diferencia abismal, una diferencia increíble, una diferencia marcada en que desde que Jesús vino a nacer, Él empezó realmente pues a sufrir en esta tierra, porque después Herodes quiso matar al Señor y ellos salieron huyendo y fueron a Egipto, y hasta que no murió Herodes, ellos salieron de Egipto y ya no regresaron a Belén, donde había nacido el Señor, sino que se fueron a Nazaret. Y ahí creció el Señor, y ahí aprendió el oficio de su padre, que en este caso era José, ¿no? Su padre terrenal. Por eso él fue carpintero, y a los 30 años él inició su ministerio aquí en la tierra. Y después sabemos que él fue aprendido y padeció, fue azotado, fue puesta esa corona de espinas en su frente, sufrió, fue él el que llevó su cruz, su misma cruz, fue latigado. Aquellos látigos
horadaban sus carnes, dice la palabra del Señor. Y después Él fue a morir en aquella cruz, en aquel Gólgota. Sus manos fueron clavadas y sus pies en aquel madero. Y Él fue sacrificado, dice que fue en sacrificio por expiación de nuestros pecados. Así que Él es el Rey de Reyes. Si alguien es héroe, a los muchachos les gusta hablar ahora mucho de superhéroes, a los niños de héroes, de superhéroes, y vemos tantas cosas ahí. Si alguien es un verdadero héroe, un héroe real, es Jesús. ¿Bien? Porque Él es el único que ha dado su vida por ti y por mí. Él sí es un amigo. Dice la palabra que los verdaderos amigos son aquellos que dan su vida por su amigo. Gloria a Dios. Así que Él es el único que ha dado su vida por ti, que te ha bendecido, que lo ha dejado todo, que se ha despojado de ser como Dios, despojado de gloria, despojado de majestad, y vivió en esta tierra y hizo muchos milagros, predicó la palabra, bendijo muchos hogares, porque esto es algo que mucha gente no recuerda, que el Señor bendijo muchos hogares y cambió la vida de la gente. Gloria a Dios. ¿No? Pero también murió por ti, murió por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces el reino de Dios es el reino de los valientes. Y vamos a citar la palabra de Dios. A citar la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Dios nos aconseja que seamos valientes. Si algo quiere el Señor es que nosotros seamos valientes, gloria a Dios. Dice en Josué 1, del 1 al 9, acompáñenme por favor, yo tengo aquí la versión Reina Valera contemporánea. Dice, preparativos para la conquista, Josué, hijo de Nun. Dice la palabra del Señor, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel, tal y como se lo prometía a Moisés. Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, donde se pone el sol. Dice el versículo 5, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Fíjate, esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. Y después dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Porque tú serás quien reparta este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Bien? Procura que nunca se aparte de tus labios. Fíjense bien lo que dice aquí. Que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Si tú tienes Biblia, procura leer la palabra de Dios todos los días. Si no tienes Biblia física, puedes descargar en tu celular una versión de la Biblia. Voy a poner un link abajo donde puedas tú descargar la Biblia gratuita para que la tengas ahí en tu celular.
y la puedas leer todos los días. Es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque primero es un mandato del Señor para que nos vaya bien. Es un consejo y un mandato del Señor. ¿Okay? Dice el 8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en todas las cosas? Yo creo que todos. Amén. Entonces dice el Señor, para que prosperes en tu camino. Queremos prosperar y que nos vaya bien. Pues lee la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios. En ocasiones anteriores comentamos nosotros que la vida cristiana es una vida práctica. Una vida en la cual Dios es un Dios real. Jesús es real. Es el Hijo de Dios y es real, que también es Dios. Y el Espíritu Santo también es real, que también es Dios. Y que nos escucha, que nos ve, que nos protege. Amén. Que está con nosotros, que va de día y de noche, que nos acompaña todos los días. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. Y Él nos aconseja, hey, si quieres que te vaya bien y yo esté contigo, lee mi palabra. Muchas personas tienen la palabra del Señor puesta nada más ahí, abierta en el Salmo 91, y todo está todo empolvado ahí, ¿no? Ni siquiera lo limpian, a veces le pasan ahí amor la aspiradora, o lo limpian con un trapito semihúmedo, y lo vuelven a poner en el Salmo 91, como si fuera algo ahí, como un amuleto, pero dice el Señor que tú leas la palabra. La palabra en sí abierta no va a hacer nada. Tienes que leer la palabra y llevarla por obra en tu vida para que te vaya bien, dice la palabra misma. Y Dios mismo nos aconseja a nosotros que meditemos en ella de día y de noche. Gloria al Señor. Escucha lo que te mando. Fíjate bien lo que dice el Señor. Este es un mandato de Dios. Esfuérzate y sé valiente, dice el versículo 9. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Así que esto le dijo Dios a Moisés. Esto le dijo el Señor a Moisés, que él iba a estar a Josué, que él iba a estar con Josué todos los días. ¿Okay? Ya era turno de Josué, Moisés ya había muerto, entonces Dios le dijo, hey, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti, Josué. Y lo mismo nos dice a nosotros, hey, te toca a ti, Carlos Gabriel, te toca a ti. Y a ti que tú estás en tu hogar, que eres varón, que eres cabeza del hogar, te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que procurar enseñar la palabra de Dios y también ponerla por obra en tu vida y en tu casa. Amén. Y una forma de ponerla por obra es yendo a la iglesia. Hay que ir a la iglesia, hay que congregarnos. Amén. Congréguense en su iglesia, congreguen su congregación. No dejen de ir a la iglesia. Amén. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay que ir a la iglesia, gloria a Dios. Muy importante. Gracias a Dios. Y en Jueces 7, del 1 al 3, esta parte de la palabra de Dios, fíjense que es muy importante. Y nos habla acerca de ser valientes, la diferencia entre ser valientes y no serlo. Y Dios mismo sabe si nosotros somos valientes. Y si no tenemos espíritu de valentía, hay que pedirlo al Señor. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, dice que Él nos da espíritu de valentía, gloria a Dios, y de dominio propio. Amén. Así que hay que pedirlo al Señor para que Él, ese Espíritu Santo, ese espíritu de valentía, ese espíritu de dominio propio, entre a nuestra vida y haga un cambio de mentalidad y de corazón para hacerle frente a cualquier acechanza del enemigo y seguir adelante en el camino del Señor. Dice en Jueces 7, del 1 al 3. Y esto lo pusimos como título, si tienes miedo a la guerra,
regrésate. ¿Cuánto le tienen miedo a la guerra? No sé cuánto le tengan miedo a la guerra. Ahorita que hay guerra, pues tenemos a veces temor. Eso es humano, ¿verdad? Pero dice el Señor, si tienes miedo a la guerra, regrésate. Y nuestra vida cristiana es una vida espiritual, una vida de todos los días. Pues si tienes miedo a ser cristiano, regrésate. Si tienes miedo a servir a Dios, regrésate. Si tienes miedo a ir a la iglesia, regrésate. Si tienes miedo a desempeñar un ministerio, dice el Señor, pues si tú tienes miedo, regrésate, pero yo se lo voy a dar a otro que sí quiera. No te conviene regresarte. Toma lo que Dios te ha dado. Tu ministerio, el don que Dios te ha dado, la salvación que Dios te ha dado, y sigue adelante. Atesora lo que el Señor te ha dado. Valora lo que el Señor te ha dado y sigue adelante en el camino del Señor. No seas como aquella mujer, la esposa de Lot, que volteó hacia atrás y ¿qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. No voltees hacia atrás. No voltees hacia atrás. Sigue adelante en el camino del Señor. Dice en Jueces 7, del 1 al 3, en la Reina Valera 1960. Gedeón de la tribu de Manasés fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de los ataques madianitas. Dios mandó a Gedeón que destruyera el santuario que habían construido a Baal. Fíjense bien, Dios mandó a Gedeón a destruir el santuario que habían construido a un dios pagano que se llamaba Baal y levantar un altar a Dios. Ahora hay que levantar, dice, un altar a Dios. Destruir ese altar a este dios pagano y levantar un altar al Dios verdadero. Los madianitas habían acampado para realizar un nuevo ataque. Así que dice en Jueces 7, del 1 al 3 lo siguiente. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, así se llamaba Gedeón, Jerobbaal, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Fíjense que muchas personas piensan así. ¿Okay? Y Dios se está anteponiendo a eso. Dice, no, es que nosotros lo hicimos, no es que nosotros pudimos hacerlo. Y dejan a un lado a Dios. Muchas congregaciones piensan que solos pueden hacer las cosas. Dicen, es que nosotros nos organizamos y lo pudimos hacer. No, es que Dios va con ustedes. Dios es el que permite alcanzar las metas. Dios es el que permite alcanzar los objetivos. Gloria a Dios. Amén. Así que tomemos en cuenta que Dios es el que va delante de nosotros, cual poderoso gigante, dice su palabra. Ahora pues, dice el 3, versículo 3, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Wow. Se fueron más de de los 2/3 del total de personas que había, del total de guerreros que había. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese, le dijo Dios. Un saludo para Luis Francisco Quijada Loaiza. Un saludo, profesor. Dios te bendiga. ¿Sí? Quien tema y se estremezca, regrésese. Madrugue y regrésese. ¿Sí? Así por eso les digo que el reino de Dios es un reino de valientes. Es un reino de gente decidida. Es un reino de gente que ama a Dios sobre todas las cosas y sabe bien
que ser cristiano, ser cristiana, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Creer en Cristo, creer en el Señor y seguir su camino, seguir sus pisadas. Gloria a Dios. Pues quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase. Ahora, leyendo esto, nos podemos dar una idea de cómo está ahorita las iglesias, muchas congregaciones, muchas iglesias de muchas denominaciones están solas. ¿Por qué? Porque ha dejado de haber esa lectura de la palabra de Dios, ese escudriñar de la palabra de Dios, ese alabar a Dios, ese regocijo, esa adoración ha cesado y se ha alejado Dios de sus corazones. Y claro, esta pandemia que acaba de pasar pues tiene algo que ver también con esas cosas, pero nosotros, tú y yo que conocemos las cosas de Dios, la palabra de Dios, que sabemos que aquí estamos leyendo, que es necesario leerla, tenemos que regresar nuevamente a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóname, yo quiero seguir en tu camino, quiero seguir siendo ese valiente, esa persona esforzada, esa persona que te ama, esa persona agradecida contigo, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero estar contigo un día y quiero hacer valer en mi vida el sacrificio que tú has hecho en aquella cruz. Porque no nada más es pregonar el sacrificio del Señor ahora en Semana Santa, que es una semana grande para todos, ¿verdad? Que recordamos al Señor. Es hacer vivo ese sacrificio en mi vida y tomarlo en cuenta y seguir adelante las pisadas del Maestro. ¿Okay? Ahora con esta lectura nos damos cuenta realmente pues que la razón por la cual muchas congregaciones están semi vacías. ¿Okay? Quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000 nada más. Que tú seas uno de los 10,000. Amén. Que sigas adelante en el camino del Señor. Porque el Señor nos llama también a esos que se quedan, a esos que continúan en el camino, remanente. Un pequeño puñado de personas. ¿Okay? Pero esos pequeños puñados, con esos pequeño puñado de personas, el Señor va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas hermosas, increíbles. Te va a usar a ti en tu vida para que tú des testimonio de que tú amas a Dios y va a hacer cosas grandes con tu familia, los va a bendecir, los va a proteger y así como dice la lectura anterior, te va a prosperar en todo lo que tú hagas. Amén. Un saludo para mi prima Esther Ramos. Dios te bendiga, Tete. Gracias por tu felicitación. Un saludo para tu esposo y tus hijos. Gracias a Dios. Dios elige a sus guerreros valientes. Fíjense que Dios también elige a sus guerreros, a sus guerreros que se esfuerzan todos los días. ¿Okay? En Jueces 7, del 4 al 7, lo que continúa la lectura anterior, dice que Gedeón derrota a los madianitas. Vamos a leer a partir del versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Fíjense, no le bastó a Dios con los 10,000. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Dios prueba nuestras vidas. Dios sabe muy bien si nosotros le amamos realmente, si nosotros le servimos de corazón, si somos verdaderos cristianos o no lo somos, si solamente somos cristianos en la iglesia y afuera no. Wow. ¿Okay? Así que Dios sabe perfectamente lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos conducimos, si queremos quedar bien con la gente o con Él. Porque el que es cristiano, el que ama a Dios, es cristiano dentro de la iglesia y fuera de ella también. ¿Okay? Y si lee la Biblia dentro de la iglesia, afuera también la lee. Y si ora dentro de la iglesia, también ora afuera. Y si bendice dentro de la iglesia y desea la paz,
también afuera lo hace. Gloria a Dios. Aún dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, así dice la palabra, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, los que lamían el agua, ¿sí? 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. Otros doblaron sus rodillas y empezaron a beber agua, ¿no? Para beber las aguas, dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Así que dice la palabra de Dios que mucha es la mies, pero los obreros son pocos. ¿Okay? Hay mucha gente que le podemos comentar la palabra de Dios, que le podemos compartir la palabra de Dios, que podemos leer junto con ellos y orar junto con ellos. Hay mucha gente, pero los obreros son muy pocos los que lo hacen. Y necesita Dios muchos obreros. Entonces pidámosle a Dios, al dueño de la mies, obreros para la cosecha de la mies, para la cosecha del fruto. ¿Por qué? Porque no todos se atreven. Esos 10,000 que eligió el Señor, primeramente en la lectura anterior, podemos decir que son los que están en las iglesias. Pero no todos en las iglesias quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces ve el Señor el corazón, ve el Señor la intención de tu vida. Y si el Señor nos está hablando en esta tarde, es para que nosotros reflexionemos y que sigamos las pisadas del Maestro y que seamos de los elegidos del Señor. Fíjense, quedaban 10,000. Y el Señor dice aquí que Él eligió solamente a 300. 300 son los que hacen mi voluntad y hacen lo que yo quiero. Son los que a mi parecer están bien. ¿Okay? Es muy importante que nosotros nos esforcemos en las cosas de Dios. ¿Okay? Porque Dios está viendo nuestra intención. Él primero escudriña nuestro corazón. Yo creo que el Señor aquí no solamente se fijó en lo que había afuera, se fijó en lo que había en la intención del corazón. Se vio en lo que había en la mente, en el pensamiento de las personas. Es tan importante que yo sienta un verdadero amor por Dios, amor hacia mis hermanos, amor hacia mi cónyuge, mi esposa, en caso de los varones, y al esposo en caso de las mujeres. Amor hacia mis hijos, porque Dios escudriña mi corazón. A Dios yo no le puedo engañar. ¿Okay? Él sabe perfectamente lo que yo soy, qué pienso, por qué actúo así, por qué hablo así. Y Él sabe bien que si yo hablo de una manera en la iglesia, que tengo que hablar de la misma manera fuera de ella. Y si yo hablo distinto a lo que hablo dentro de la iglesia, entonces mi testimonio no es un testimonio real. Tengo que dar testimonio dentro de la iglesia y fuera también de ella. Tengo que ser un cristiano real. ¿Okay? Entonces Dios se da cuenta de todas esas cosas. Gloria a Dios. Dios bendiga a Jesús de la vid verdadera. Oh, gracias a Dios. Dios te bendiga. Jesús, gracias. Gloria a Dios. Entonces es muy importante
que nosotros nos dejemos usar por Dios, que seamos ese vaso en las manos del Señor. Tú que estás en casa, si eres varón, déjate usar por Dios con tu familia. Ora cuando se sienten a la mesa, mujer también. Ora cuando se sienten a la mesa. Si el varón no ha orado, ora tú. O dile, esposo, por favor empieza a orar. Dale gracias a Dios por los alimentos. Enseñen a los hijos a orar por los alimentos. Enséñense y acostúmbrense a hacerlo porque son buenas costumbres. Dice la palabra de Dios que nosotros siempre busquemos darnos al amor y a las buenas costumbres. En otra versión de la Biblia dice a las buenas obras. Y eso es algo bueno dentro de las cosas del Señor. Que nosotros le demos gracias a Dios por los alimentos, le demos gracias a Dios por el día, por el trabajo, le demos gracias a Dios por la familia, le demos gracias a Dios, aun cuando hay situaciones difíciles, cuando hay una enfermedad, podemos clamar a Dios, Señor, ayúdanos, ten misericordia, Señor, sana a esta persona, pon tu mano poderosa sobre ella. Pero dice el Señor que le demos gracias en todas las cosas, en tiempo y fuera de tiempo. En Efesios 1 del 11 al 12, Efesios 1 del 11 al 12, dice que el Señor nos eligió como sus valientes guerreros. ¿Okay? Tú eres una valiente guerrera y tú eres un valiente guerrero. ¿Okay? Eres un guerrero de Dios, así que siga adelante en el camino del Señor. Y dice Efesios 1 del 11 al 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que Él nos ha predestinado conforme a su propósito. El que tú y yo estemos dentro de la familia de Cristo, el que tú y yo pertenezcamos al redil del Señor, pertenezcamos a la iglesia de Jesucristo, es porque Dios está puesto en su propósito, en su corazón. Tú y yo ya estábamos en el propósito de Dios, en el corazón de Dios. Él siempre nos ha amado. ¿Sí? Por eso dice su palabra, con amor eterno te he amado. Él deseaba que tú y yo estuviéramos dentro del redil del Señor, dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro del cuerpo de Cristo. Ese es su deseo y sigue siendo el deseo de Él hasta el día de hoy. Así que nosotros esforcémonos y seamos valientes para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Hasta que el día que Él venga. ¿Okay? ¿Cuándo va a venir el Señor? El día y la hora ese nadie la sabe. Solamente el Padre que está en los cielos, Él sabe el día y la hora. Por mientras nosotros necesitamos hacer la voluntad del Señor y esforzarnos todos los días. Muy bien, vamos a continuar, ya casi terminamos. Dice, el miedo es natural. ¿Y saben que el miedo es natural? ¿Cuántos hemos sentido miedo? A veces tenemos miedo, tenemos temor. Puedo levantar mi mano. ¿No? Y que vemos ahora tanta violencia, tantas situaciones difíciles, ahora con la pandemia. Parecía que no, pero pues empezaron a ver un sentir de temor en los corazones de muchas personas. Hubo mucha depresión, mucha ansiedad. Todavía se viven esas cosas en muchas personas, lo podemos ver. Y es por eso, pues que es una razón más para estar más cerca de Dios. Así que el temor es natural, el miedo es natural. Pero sobre todo, pues tengamos nosotros como prioridad estar cerca de Dios para que ese miedo se vaya, ese temor a las cosas que vemos se vaya disminuyendo y el amor de Dios
va a quitar todo temor, va a quitar todo miedo de nuestro corazón y va a transformar ese miedo en seguridad, en paz de Dios. Gloria a Dios. En Juan 8 del 57 al 59, fíjense bien, en Juan 8 del 57 al 59. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Dice, entonces le dijeron a los judíos, hablándole a Jesús, hablando a Jesucristo, en esta parte de Juan, capítulo 8, están hablándole los judíos a Jesucristo. Y dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque Jesús ya habló de Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muchas personas piensan que Jesús es Él desde que nació, Él existe desde que nació, y no es así. Él es el Hijo de Dios y Él también es Dios, y dice la palabra que es creador juntamente con el Padre y con el Espíritu. Amén. Dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y en otra parte de la palabra dice, el Verbo se hizo carne. ¿Y quién es el Verbo hecho carne? Jesucristo. ¿Okay? Así que en el principio era el Verbo, traducido sería, en el principio era Jesús. Y Jesús era Dios. Y Jesús era con Dios, o sea, con el Padre. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Así que Jesucristo, no existe desde que Él nació. Dice la palabra que Él se despojó de lo que tenía, con lo que comentamos al principio. Así que el Señor Jesucristo ya existía, estaba con el Padre y decidió venir en rescate por nosotros, porque nosotros ya no teníamos remedio, es la realidad. ¿Okay? Lo único que necesitábamos para que nosotros fuésemos salvos es que Dios mismo, Jesucristo mismo, que el Hijo de Dios, siendo Dios, viniera en rescate por nosotros y viniera a morir por nuestros pecados en una cruz. Gloria al Señor. Amén. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. Nótese que no dice que tenía miedo, sino que fue porque no era su hora. El Señor Jesús no tuvo miedo. ¿Okay? Él sabía que no era su hora. Dice que se fue en medio de ellos y no lo vieron, se les perdió. ¿Okay? Porque no era la hora todavía de morir y no era la forma de morir para salvar nuestros pecados. Él sabía que tenía que morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y que no nada más de los pecados de nosotros, el pecado de toda la humanidad, de todas las épocas existentes, desde los tiempos de Noé. ¿Okay? Porque Él fue y le predicó a las almas encarceladas, hasta los que vivimos el día de hoy. Todos tenemos oportunidad de ser salvos mientras tenemos vida. ¿Bien? Mientras tenemos vida. Juan 9 del 22 al 23. El siguiente capítulo, Juan 9 del 22 al 23. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿edad tiene? Pregúntale a él. ¿A qué padres se refiere en esta parte de la Biblia? Se refiere a María y José. Sus padres, o sea, María y José, dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Ellos sí sintieron miedo. María y José sintieron miedo de los judíos. ¿Okay?
porque los judíos andaban viendo de qué forma destruir al Señor Jesús. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Okay? En Juan 19:38 dice la palabra del Señor: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, o otra vez, este hombre también tenía miedo a los judíos, ¿sí?, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Esto sucedió después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, y recordemos que José de Arimatea era un hombre rico, y él fue el que pidió el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para que fuese sepultado en una tumba que él mismo tenía, que José de Arimatea tenía, que él era el dueño. Y dice, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Amén? Gloria a Dios. Y aquí vemos que los padres de Jesús tuvieron miedo, y José de Arimatea también tenía miedo. En Juan 20:19 dice, entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, fíjense otra vez, miedo a los judíos. ¿Y quiénes tenían miedo ahora? Los discípulos del Señor. ¿Okay? Los discípulos del Señor. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, gloria a Dios. Se apareció el Señor después de que Él murió en la cruz del Calvario, y Él resucitó al tercer día, el domingo de resurrección, que lo celebramos el domingo todos los cristianos, el domingo entrante. Entonces el Señor se les apareció en medio a los discípulos y les dijo, paz a vosotros, o sea, paz a ustedes. Amén. Pero ellos tenían miedo de los judíos. Igual tuvo miedo José de Arimatea, igual tuvieron miedo los padres del Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando viene el Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, Él quita todo temor, Él quita todo miedo. El miedo sí es natural, pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, Él transforma todo ese miedo, todo ese temor a lo que vemos, a lo que acontece. Miedo a otras personas, así como estos hombres y mujeres tuvieron miedo. Y Dios quita ese miedo y lo transforma en seguridad, lo transforma en amor, lo transforma en paz. Amén. Y empezamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y empezamos a comprender entonces que aquello que dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, empieza entonces a tener sentido en nuestra vida. Empezamos a comprender, es cierto, lo que decía el Señor, a esto se refería, que aun cuando afuera hay violencia, aun cuando afuera hay enemistades, aun cuando afuera hay situaciones difíciles, aun cuando afuera no hay amor, aquí adentro de mi casa, de mi hogar, primeramente de mi vida y la vida de mi pareja, la vida de mis hijos, la vida en todo lo que a mí me rodea, puede ser diferente. Y ahora comprendo cómo viene la paz de Dios, la paz del Señor a mi vida, y cambia toda situación. Y aquel miedo se va, aquel temor se va, y ahora hay una paz real. Gloria a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como la pregona el mundo, no como la gente dice que hay paz, no. Una paz real, una paz verdadera que viene de los cielos. Amén, a través de la presencia del Espíritu Santo. Un saludo para Miriam Espinosa. Dios te bendiga, Miriam. Un saludo para tu familia, para tus niños, para tus hijos. Un saludo para todos allá. Gracias a Dios. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de paz. Paz real, como la que tenía Jesús, pero también muchos ejemplos de temor. Temor de los padres de Jesús, temor de José de Arimatea, y temor o miedo también de los discípulos.
Pero algo maravilloso sucedió con este último de los discípulos, que Jesús vino y se les apareció en medio y aquel miedo se fue. Amén. Y llegó la paz real a sus vidas, a sus corazones. Gracias a Dios. Vamos a concluir con esta cita en Apocalipsis 21 del 2 al 4. Dios trae recompensa a sus valientes. Así que podemos levantar nuestra mano ahí donde estamos. ¿Cuántos somos valientes? Amén. Pueden poner ahí una manita hacia arriba. Yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente. Amén. Dios trae recompensa a sus valientes. Dice Apocalipsis 21 del 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense qué hermoso. Esta es la madre de todos nosotros, ahí dice la palabra de Dios, la nueva Jerusalén. Y dice Juan en esta visión: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gloria a Dios. Una hermosa ciudad enorme, gigante, en donde vamos a estar viviendo todos los hijos de Dios, todas las hijos e hijas de Dios, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Dice que aquellos que perecieron en Cristo van a resucitar primero, y después nosotros, los que vivimos, estaremos con el Señor para siempre en esa nueva Jerusalén celeste. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice qué hermoso. ¿Ven? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor, ni quebrantos, ni enfermedad. Ya no habrá nada de eso, gloria a Dios, nada de eso. Ahora los cambios de clima, luego viene la tos, el cambio de clima, viene tantas cosas que nos duele el cuerpo, que ponte tu chamarrita o ponte tu abrigo. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar. Ya no habrá nada de eso. ¿Okay? O hay que cuidarnos de la violencia. Ya no va a haber nada de eso, ni nada de violencia, nada de cosas que nos alejen de la paz de Dios. Porque ya vamos a estar con Dios en aquel lugar que es la nueva Jerusalén celeste. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, de nosotros, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, los que servimos a Dios, los que nos esforzamos y somos valientes. Por eso es muy importante que tú y yo leamos la palabra de Dios y nos esforcemos y seamos valientes todos los días para llevar la vida que Jesucristo quiere que llevemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que estemos. Ni habrá, dice, y ya no habrá muerte. Fíjense qué hermoso dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Amén. Así que todo va a pasar y vamos a estar con el Señor para siempre, viviendo, así como hemos leído y sabemos, viviendo una vida eterna, real, sin llanto, sin dolor, sin clamor, porque las primeras cosas pasaron, las cosas de aquí de la tierra, el sufrir de este mundo, las cosas que nos daban temor, ya pasaron. Amén. Y todas van a ser nuevas en la presencia del Señor. Un saludo para mi esposa, Alina Samaniego. Que Dios bendiga a mi esposa. Gracias a Dios y gracias porque me hizo, ahora en mi cumpleaños me hizo algo muy rico, unos pescaditos y con un pastel muy rico también. Dios bendiga a mi esposa. Gracias a Dios por su palabra. Nos hemos deleitado en la palabra de Dios y hemos aprendido muchas cosas.
Y lo principal que hemos aprendido es que tenemos que esforzarnos y ser valientes todos los días, porque Dios también sabe lo que pensamos, sabe los deseos de nuestro corazón y escudriña nuestro corazón. Dice que Él no ve lo que está afuera, Él ve lo que está dentro de tu corazón. Así que a Dios no nos podemos nosotros engañar. Él sabe perfectamente cómo somos, qué hacemos, qué pensamos, nuestro proceder, por qué somos así. Todo sabe el Señor. Así que ante el Señor nada podemos nosotros ocultar. Así que es mejor que nos abramos completamente nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Digámosle al Señor: Señor, perdóname porque no he hecho tu voluntad. Perdóname porque a veces me he sentido temor. Perdóname porque a veces me ha dado vergüenza decir que soy cristiano o cristiana. Perdóname porque a veces me ha dado pena decir que voy a la iglesia. Perdóname, Señor. Y ahora sé que solamente a ti te agradan los valientes y los esforzados. Ayúdame a esforzarme, Señor, ayúdame a ser valiente y dame un espíritu de valentía, dame un espíritu de dominio propio, porque hablo muchas cosas, Señor, porque mi boca no se para, porque mi boca, en lugar de acercarme a ti, me separa de ti. Ayúdame a hablar mejor bendiciones, ayúdame a hablar cosas que te agraden a ti, ayúdame a pensar cosas que te agraden a ti y ayúdame a hacer el proceder que a ti te agrada también, Señor, porque necesito de ti. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a saber que estás conmigo, a sentir esa seguridad que tú le diste a los apóstoles cuando tú te apareciste en medio de ellos. Ayúdame a sentir esa seguridad, Señor. El Señor lo va a hacer. Amén. El Señor lo va a hacer porque un corazón constricto, humillado delante de la presencia de Dios, el Señor no rechaza. Si tú eres sincero, si tú eres sincera delante del Señor, el Señor va a tomar tu oración, va a ver tu corazón y te va a tocar tu vida y te va a dar de su presencia y te va a levantar como su hija, como su hijo, y te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, te va a proteger y va a estar contigo todos los días, así como con Josué, todos los días, a donde quiera que tú vayas, hasta el día que Él venga. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar en esta tarde de miércoles, gracias a Dios, 5 de abril. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias porque nos permites estar juntos, gracias, Señor, porque estamos unidos a través de este medio, gracias por cada uno de los que se han conectado, Señor, gracias, bendice sus vidas, bendice sus hogares, llénales de tu presencia, Señor, en esta tarde, llénales de tu gozo, de tu paz, y yo te doy gracias por este año más de vida que me permites vivir. Gracias por los años que vienen, Señor. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias por los que me acompañaron aquí en mi festejo. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que me felicitaron. Bendice sus hogares. Y gracias por aquellos que se han conectado. También bendice sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser valientes y esforzados todos los días. Ayúdanos, Señor, a aquilatar lo que tú nos has dado, que es la salvación. Ayúdanos, Señor, a valorar el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Hoy que es Semana Santa, en estas semanas, Señor, donde celebramos, Señor, la resurrección tuya, la victoria, Señor, para darnos salvación, para darnos vida eterna a tus hijos y a tus hijas, Señor, y recordamos aquel padecimiento que tú tuviste en aquella cruz, Señor, y todo el dolor que tú sufriste, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a ser valientes, porque ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en aquella cruz, Señor, no tiene precio, Señor, y tú tuviste que despojarte de todo lo que tenías en el cielo y venir, Señor, a morir por nosotros para expiación de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Perdónanos porque a veces, Señor, no aquilatamos lo que tú has hecho. Perdónanos porque a veces, Señor, nos confunde, Señor, nos distrae otras cosas del mundo y nos vamos, Señor, y
nos olvidamos, Señor, del objetivo y la meta que tú nos has trazado, de estar contigo todos los días, de esforzarnos todos los días, de compartir la palabra tuya, Señor, y dar testimonio de que realmente somos tus hijos y tus hijas. Perdónanos, Señor. De hoy en adelante hacemos un compromiso contigo de esforzarnos, de ir a la iglesia, Señor, de compartir tu palabra, de orar, Señor, en casa, de darte gracias por los alimentos, Señor, y bendecir tu santo y bendito nombre, de no solamente tener abierta la Biblia en un salmo, sino también leerlo, Señor, y darte gracias porque tú nos proteges, nos guardas, nos bendices, nos sanas, Señor, porque tú vas con nosotros y nos acompañas de día y de noche. Gracias, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de todo ello y a valorar, Señor, de que somos parte de tu iglesia, parte de ese rebaño, parte, Señor, de ese remanente, Señor, pequeño que tú amas, que tú bendices, Señor, y que tú vienes pronto por ese remanente, por esa iglesia, Señor, sin mancha, dice tu palabra, y sin arrugas, Señor, que se preocupa todos los días por servirte y agradarte a ti, Señor, a pesar de que a veces nos equivocamos, pero dice tu palabra que nos alleguemos delante de ti, adelante del trono de la gracia confiadamente y pedamos perdón, que tú eres, Señor, nuestro abogado y tú eres nuestro intercesor, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Bendícenos y permite que pronto, Señor, la próxima semana estemos reunidos por medio de este medio virtual, Señor. Estemos juntos los que estamos ahorita y muchos más, Señor. Yo te pido que bendiga sus vidas, aquellos que se conectaron, aquellos que no se han conectado. Bendice sus vidas, sé con ellos, Señor. Sé en sus hogares, si están fuera, sé con ellos en el camino de viaje. Acompáñales, Señor, de día y de noche. Sé con ellos, Señor, y que ellos sientan tu presencia y tu amor donde quiera que estén. Tráeles de nuevo a sus hogares con seguridad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Ponemos en tus manos nuestras vidas en esta tarde. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pues Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias porque se han conectado. Gracias por este tiempo que pues dispusieron para estar juntos en línea. Y podemos ver que están personas en Sonora y Estados Unidos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial y un abrazo sincero y un abrazo fuerte hasta allá, hasta donde están. Les amamos y les bendecimos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.